en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lo teníamos resaltado inclusive porque lo vimos hace 8 días. Entonces que vamos a partir de allí con esta enseñanza de hoy. Dándole gracias a Dios porque, como oraba nuestra líder, que esa palabra se quede en nuestro corazón. Es imperioso que guardemos, que atesoremos su palabra, esto que vamos a leer, esto que vamos a tratar de aprender, lo que voy a compartir con ustedes para que se quede en nuestros corazones. Muy bien, dame Jorge y vamos a buscar este pasaje. He llamado la enseñanza Si puedes creer. Y eso lógicamente es para ti y para mí, si puedo creer. Porque estudiando este tema, para mí ha sido un tremendo desafío, ¿no es cierto? Una vez más el Señor me desafía. Cada vez que leo su palabra, el Señor nos desafía. Y aquí nos plantea algo. ¿Podemos creer? Y esa es una reflexión que quiero que te hagas allí en tu corazón. ¿De verdad podemos creer? Vamos a desarrollar un poco el tema. Vamos a Marcos 11. Ahí lo tenemos. Marcos 11, 22 al 26. Y entonces aquí el texto nos menciona un pasaje que tiene un título ahí en tus Biblias, ¿no es cierto? ¿Qué título tiene? La higuera maldecida. Ok, la higuera maldecida. Este pasaje tiene que ver con un momento en el que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, había estado, voy a hacer brevemente la mención del porqué del pasaje. El Señor estaba en el templo, ha tenido unos momentos difíciles en el templo por causa de los mercaderes en el templo. Ha salido del templo a camino de Betania y cuando va a Betania ha tenido hambre, ¿no es cierto? Va de camino a Betania, ha tenido hambre y se le ha acercado a una higuera para ver si la higuera tiene fruto porque él quiere comerlo. Y resulta que la higuera no tiene fruto. Y entonces él le dice a la higuera, nunca más haya en ti fruto. Y siguió el camino. Cuando regresa al día siguiente a Jerusalén, los apóstoles notan que al pasar por el mismo lugar, la higuera está seca. La higuera se secó. Y entonces Pedro le dice, maestro, la higuera que maldijiste ayer se secó. Y entonces aquí viene la enseñanza, ¿no es cierto? Dice en el verso 22, si me sigues allí, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Observemos como un acontecimiento como este, que es que la higuera se seque, el Señor lo utiliza para una enseñanza a los discípulos. Jesús les dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Y sigue diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros, dice el pasaje. Y observemos aquí, la enseñanza es muy interesante, me llamaba la atención porque ha sucedido algo aquí. La higuera, sabemos el fruto que produce la higuera, ¿cuál es? El higo, como una breva, ¿no es cierto? La conocemos, muy bien. Pero también la higuera representa en la Escritura
al pueblo de Israel. ¿No es cierto? Es interesante eso. Y el Señor siente hambre y se ha acercado a la higuera a ver si hay fruto en la higuera, a ver si esa higuera da fruto, a ver si el pueblo de Israel da fruto, ¿no es cierto? Pero hay algo aquí interesante. El Señor maldice esa higuera y esa higuera se seca. Muy bien. Sin embargo, la enseñanza que viene de el haberse secado la higuera es esta: tengan fe en Dios. Porque todo lo que nosotros le pidamos al Señor orando, si creemos que viene, lo recibiremos. Y cuando estáis orando, perdonad, dice el Señor, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Y entonces aquí hay algo muy interesante. Este porqué que yo he resaltado aquí es una conjunción que el Señor utiliza allí para decirnos el meollo de la enseñanza. El peso del texto está en el verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Lo que nos está diciendo el Señor es que tengamos fe. Efectivamente que oremos. Efectivamente que le pidamos al Señor, ¿no es cierto? Y si oramos con fe, efectivamente recibiremos lo que hemos pedido. Pero tenemos que perdonar. Esa es la condición. Porque si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Y por lo tanto, pues no recibiremos aquello que hemos estado pidiendo. Luego, lo importante aquí es perdonar. Y yo quiero que busques allí en tu corazón, porque allí es donde está nuestro problema. ¿Perdonamos? ¿Realmente perdonamos? Porque es que recibimos, sí, efectivamente, heridas a diario tal vez, pero también a diario causamos heridas. Perdono, Señor, porque si no perdono, si yo guardo aquello todavía en mi corazón, así haya dicho yo que no le pares bolas, eso ya quedó atrás, y está en tu corazón, el Señor entonces no va a poder responder tu petición, no va a poder responder tu ruego. Esa es la condición. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Tenemos entonces esa primera enseñanza para el pasaje. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y vamos a ir a Marcos 9:23, por favor, te invito. Está un poquito antes allí. Y este acontecimiento, este momento del pasaje, Marcos 9:23, dice lo que hemos titulado allí, ¿no es cierto? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ábremelo, por favor. ¿Sí? Viene de bajar de la transfiguración. Acordémonos qué sucedió alrededor de eso. El Señor ha subido al monte Tabor, se ha transfigurado. Baja con los 3 discípulos con que subió, con Pedro, con Juan y con Santiago, efectivamente. Y cuando llega al lugar, allí encuentra un tumulto. Y encuentra que los discípulos están contendiendo con los fariseos en el lugar. Cuando el Señor se acerca, un hombre le dice: Señor, es que he traído a mi hijo para que lo sanen, pero tus discípulos no han podido. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El pasaje sigue diciendo, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Y en el 24 dice, el padre le dijo al Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Pero si observamos el pasaje, pongámonos un poco en el contexto. El padre tiene a su hijo en una condición terrible, porque resulta que el niño, el muchacho, está siendo atormentado por un demonio. Cuando el Señor le pregunta desde cuándo está así, él le responde que desde niño, desde pequeño. Y le dice lo que le pasa al niño, ¿no es cierto? En sufrimientos y el niño tiene un problema gravísimo de esa posesión, ¿no es cierto? Pero dice que los discípulos no pudieron sanarlo. Si tú puedes hacer algo. La pregunta que el Señor nos hace a continuación es la siguiente, haciendo una reflexión sobre este pasaje. Nosotros creemos que el Señor puede sanarnos. ¿Tú crees que el Señor puede sacarte de la situación en la que estás? ¿Tú crees realmente que el Señor puede resolver esa circunstancia que te afecta en la familia? Y mira ya en tu corazón. Reflexiona un poquito. Reflexionemos un poco. ¿Realmente creo, Señor? Yo creo que tú me puedes sanar esto que tengo. Porque aquí lo que parece es que ese hombre está dudando absolutamente de la capacidad del Señor para poder resolverle el problema al niño. Si puedes hacer algo. Ahora, el hombre está en desesperación. Su niño, su hijo, está siendo atormentado desde pequeñito y está desesperado. El Señor le dice, si tú puedes creer lo que crea, al que cree todo es posible. La pregunta que te hago yo es, si el Señor nos dice a nosotros que si puedo creer, ¿yo qué le respondo al Señor? ¿Qué le responderías tú al Señor? Tú le dices al Señor, sáname, ayúdame, auxíliame en esta circunstancia. Y el Señor te va a responder. Primero te pregunta, ¿tú crees que puedo? Y la pregunta que nos hacemos en ese momento es, ¿creemos que puede? Porque Él puede, ¿no es cierto? El Señor sí puede. Pero Él exige de nosotros algo que es creer. Luego, ¿puedes creer? Y esa pregunta me la hago yo también. Señor, yo te pido que me sanes. Yo te pido que me ayudes. Yo te pido que me respondas. Y el Señor me dice, Héctor, ¿pero puedes creer en eso? Y entro yo a mi duda, ¿no es cierto? Señor, ¿realmente puedo? ¿Realmente puedo creer que tú me puedes sanar? Pero entonces me quedo yo con esta frase del hombre aquí. En medio de mi duda y de mi incredulidad le digo, Señor, creo, pero ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Y esa es la motivación a través de esta enseñanza que les quiero hacer. Porque si creemos, todo lo que creamos es posible que lo alcancemos siempre y cuando creamos en el Señor. Pero no siempre sucede así. Ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame, Señor. Muy bien, dame la siguiente, por favor. Esto sucedía en ese hombre que, a pesar de que su hijo estaba en esa circunstancia, él le pide al Señor y el Señor le responde, su hijo se sana. Efectivamente, a pesar de que él no creía. En el libro de Reyes, yo te voy a invitar a que vamos allá a la segunda de Reyes. Hay un acontecimiento que tiene que ver también con la fe. ¿Creemos realmente? Y en este caso, hay
hay un encuentro entre un hombre llamado Naamán y el profeta Eliseo. Naamán, nos dice la escritura que Naamán es un general del ejército sirio. Segunda de Reyes, ¿lo tienes? 5:14. Y voy a comentar brevemente lo que tenemos aquí. Naamán es un general del ejército sirio. Es un hombre valiente, un hombre forzado. Siendo general de los ejércitos de Siria, es muy apreciado por su rey. Y él le ha pedido al rey que le dé cartas para presentarse ante el rey de Israel para que le diga a su profeta Eliseo que lo sane, porque efectivamente Naamán sufre de lepra. Naamán es un general exitoso, querido por su pueblo y querido por su rey, valiente, forzado, valeroso, pero sufre de lepra y necesita lógicamente sanarse. Ha oído que allá en Israel hay un profeta, ¿no es cierto?, que sana. Y entonces le ha pedido a su rey que le dé cartas para presentar esas cartas al rey de Israel para que le diga a Eliseo, el profeta de Israel, que lo sane. Efectivamente se va Naamán, se va en su carro, se va con su ejército, con sus hombres, llega efectivamente a la casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera lo recibe, ni siquiera le abre la puerta. Eliseo manda a un siervo a que le diga a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, el general, queda absolutamente frustrado, ofendido, enojado, porque ni siquiera este tipo fue capaz de pararse y de atenderlo. Este tipo, entre comillas, es el profeta Eliseo, ni más ni menos. Y ofendidísimo, ¿no es cierto? Ofendidísimo se va. Sin embargo, hace lo que el profeta le dio y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué ha sucedido aquí? Este hombre ha oído de lejos que hay un profeta por allá que sana, pero él no cree absolutamente en la posibilidad. No tiene él la más mínima posibilidad de esperar, porque ni siquiera lo han querido atender. Sin embargo, recibe sanidad. Muy bien. Esta es realmente la respuesta de Dios aún para aquel que no cree. Vamos a ver, aquí vamos al libro de Habacuc. Voy a pedirte que vayas al libro de Habacuc, uno de los profetas menores, en el capítulo 3, profeta menor Habacuc. Y en el verso 17 vamos a encontrar. ¿Quién es Habacuc? Uno de los profetas, profeta menor. Este profeta vive en Samaria, el norte de Israel. Es una época en la que hay una gran amenaza sobre las tribus de Israel por causa del imperio babilónico, ¿no es cierto? Y este profeta vive en los últimos años antes de que el imperio babilónico se tome e invada a Israel. Y si hacemos un poquito de historia, cuando el imperio babilónico invadió a Israel, se llevó efectivamente a ese pueblo al exilio, ¿no es cierto?
El profeta Habacuc está viviendo en tiempos muy difíciles. Hay mucha corrupción en Israel. Hay mucha idolatría en Israel. Hay excesos de todo. El pueblo se ha olvidado completamente de Dios. Y Habacuc le reclama a Dios por eso, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el profeta Habacuc en ese momento. En su súplica que le hace a Habacuc, a Dios le dice: ¿por qué el pueblo de Israel vive en esas condiciones? Dios le responde que no se preocupe, porque Él tiene una nación, tiene a Babilonia, con la cual va a hacer juicio sobre Israel. Habacuc le reclama a Dios, ¿no es cierto? Y le dice: pero ¿cómo vas a utilizar tú un pueblo tan cruel para hacer juicio sobre mi pueblo Israel? Y le dice Dios que no se preocupe, que también Él tendrá y llamará a cuentas al pueblo de Babilonia. Lo que está sucediendo aquí es que el pueblo de Israel está tan alejado de Dios, está tan reacio, está tan rebelde para con Dios, que Dios tiene ahora un juicio contra ese pueblo y lo va a ejecutar a través del ejército de Babilonia. Verso en ese capítulo 3 del 3 del 17 al 19, leamos ahí, por favor. Aquí Habacuc nos enseña con este pasaje a esperar aún en el Señor la bendición y a esperar contra esperanza. Observa lo que dice aquí en el verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ¿lo tienes? Y aunque los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Y aquí hay una reflexión que quisiera hacer con ustedes. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, efectivamente. Colombia, nuestro país, está pasando por unas circunstancias complejas. Vienen sucediendo hace muchos años. Pero aún nosotros debemos esperar en el Señor. Porque si podemos creer, entonces tendremos las respuestas de aquello que le pidamos a Dios. En el caso de Habacuc, la nación estaba completamente rebeldizada contra Dios y venía un juicio por causa de esa rebelión. En el caso nuestro, debemos insistir en orarle al Señor, en pedirle al Señor, a pesar de que las circunstancias puedan ser difíciles, a pesar de que las circunstancias sean complejas. Ustedes han visto cuando nosotros ministramos aquí, hemos vivido esa administración, cuando le pedimos al Señor: Señor, ayúdanos a pesar de las circunstancias. Y declaramos nosotros con nuestros labios que efectivamente recibimos ayuda del Señor a pesar de las circunstancias. Aquí Habacuc está pidiéndole al Señor, ¿no es cierto? Y toma esa decisión en su corazón: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya ovejas en las majadas, aunque no haya vacas en los campos, con todo yo me alegraré en Jehová.
La pregunta es, Señor, ¿creemos efectivamente que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, podemos tener respuesta de parte tuya? Avancemos. Veamos la siguiente. Ahora hay una circunstancia aún más compleja. En Lucas 22, 31, 32 tenemos este pasaje. Busca, por favor, Lucas 22, 31, 32. Porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en Lucas 22 hay un pasaje supremamente complejo. Y es aquí este encuentro que tiene el Señor con Pedro. En el 31, voy a leerlo, dice: dijo también el Señor, lo tenemos, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para sandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti, que no te falte la fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está sucediendo aquí? Es el encuentro que tiene el Señor con Pedro, en donde le anuncia que Pedro lo va a negar. Pedro, junto con sus discípulos, lleva 3 años prácticamente viviendo con el Señor, compartiendo con Él. Ha recibido ese entrenamiento, si lo pudiéramos llamar de esa manera, ¿no es cierto? Y ha visto del Señor sus milagros, ha recibido del Señor sus enseñanzas, ha estado con el Señor compartiendo efectivamente día y noche. Especialmente Pedro, ¿no? Que en su celo era como el que más lo cuidaba, ¿no es cierto? Y sin embargo aquí hay un momento tremendo de Pedro con el Señor. Porque el Señor le anuncia, efectivamente a Pedro, dame por favor el pasaje. El Señor le dice, y se lo dice con mucho amor, se lo dice con todo el amor que él puede sentir por Pedro, por Simón. Le dice, mira, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no te falte la fe. Tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos. Y entonces aquí hay un momento complejo en el cual efectivamente, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos protejas, que nos des tu cuidado, tu sabiduría, tu entendimiento, para que estos momentos que vengan a nuestras vidas, Señor, no sean tan difíciles. Necesitamos de ti, Señor. Pero el Señor nos confirma que ha orado por nosotros. Sabemos que el Señor intercede por nosotros en los cielos. Hemos aprendido que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura, ¿de acuerdo? Luego tenemos la confianza en el Señor de que a pesar de la circunstancia, tenemos los cuidados de Él, tenemos su protección. Y no solamente en tu vida, en la vida de los tuyos, en las vidas de los que amas. Ese es el desafío de esta enseñanza. Realmente, Señor, tú me preguntas a mí si puedo creer. Porque si pudiera creer, Señor, entonces yo tendría todas las respuestas a las preguntas que hoy me agobian. Dame la siguiente, por favor.
¿Sí? Lucas 18:7, que está un poquito antes de este pasaje. Lucas 18:7, ¿lo tienes? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hace justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí estamos nosotros. Aquí nos vemos orando al Señor, pidiéndole a Él, reunidos juntos. Aquí estamos. Pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Señor, protégenos. Señor, guárdanos. Sí, nuestros corazones agradecidos, Señor. Pero sabes que dentro de nuestro corazón hay ese temor por las circunstancias. ¿Pero acaso Dios no hace justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Claro que sí. ¿Se tardará en respondernos? Claro que no. El Señor responde nuestras oraciones. Ahora, de seguro que no las responde como nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Pero lo que sí tenemos es la certeza de que hay una respuesta para cada una de nuestras necesidades en el Señor. Y yo te hago esta pregunta, me hacía esta pregunta. Le pedimos al Señor la respuesta por aquello. Y la respuesta a veces no llega. La pregunta que el Señor me hace y te hace es, sigue rogando, sigue pidiendo, sigue allí pegadito a mí, dice el Señor. Pero si no te respondo, ¿aún así me seguirías amando? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer hoy. Porque esa pregunta me la hacía también el Señor a mí. Si no te respondo, Héctor, ¿aún así me sigues amando? Y allí en tu corazón, ¿qué tal esa pregunta para ti? De pronto el Señor no te ha respondido esa petición que tanto tiempo llevas presentándola. ¿Seguirías pidiéndole a Él? Sí, porque Él te dice eso. Pegadito a mí, por favor. No te separes, no te apartes de mí. Pero aún así, si no te respondo en la medida en que tú quieres, ¿me sigues amando? Porque yo tengo la respuesta para ti en la medida de tu necesidad. Nos acordamos de la petición que le hacía Pablo al Señor. Sí, el Señor quería que lo sanara, ¿verdad? ¿Sí o no? Pablo, sí. Pablo le pedía al Señor que lo sanara de esa dolencia que él tenía. ¿Y el Señor qué le respondió? No te voy a sanar. No. Mi respuesta es no. Bástate mi gracia. Porque el peso de la gracia del Señor era infinitamente superior a esa necesidad que tenía Pablo. ¿Qué tal eso en tu corazón? ¿Qué tal eso en tu vida? ¿Qué tal el Señor diciéndote, bástate mi gracia? Estoy contigo y te estoy bendiciendo y estoy derramando sobre ti bendición tras bendición de manera que sobreabunda, pero eso no. Y el Señor nos dice, sigue rogando, sigue orando, insiste, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, continúa, que yo estoy contigo.
que el peso de mi gracia es infinitamente superior a esa necesidad por la cual me estás pidiendo hace tanto tiempo. Es lo que el Señor nos enseña. ¿No hará Dios justicia cuando le clamamos, cuando le pedimos? De día y de noche. Lo que Él nos está diciendo es eso. Clama entonces, sigue pidiendo. De día y de noche, porque yo estoy contigo. Entonces con la fe. En Hebreos 11:1-3. Lo conocemos, Hebreos. Vamos un poquito a Hebreos allá. Y en el capítulo 1 está bellamente descrita la fe, el concepto bíblico de la fe. ¿Alguien me ayuda a leerlo? La fe. ¿Es vuestra fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho. Ahí está. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe. Señor, ayúdame a tener la certeza, a estar seguro de ello. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame a pesar de que no lo veo, ayúdame a estar seguro de ello. Y en el verso 3 nos enseña que aún nos maravillamos al mirar la creación, el universo, ¿no es cierto? Hecho por la palabra de Dios, hecho, ¿no es cierto?, de lo que no se veía. Es a lo que el Señor nos llama, pues, en esta tarde, a tener nuestra fe para poder descansar en el Señor. Dame las siguientes, por favor, porque yo quiero que concluyamos en oración con estos pasajes que tenemos aquí. Hemos visto ese desafío que el Señor nos hace alrededor de si creemos o no. Versos 32. Y nos dice el Señor: no te preocupes, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Es el mismo Señor rogando por ti en tu necesidad. Es el mismo Señor rogando por ti en esa circunstancia, para que no falte nuestra fe. Pero además nos dice: ayuda a tus hermanos. Y ese es el mandato del Señor en esta tarde, para que ayudemos a los nuestros, para que nos ayudemos mutuamente, para que acompañemos a quienes en nuestras casas, en nuestros hogares, estén pasando por estas necesidades de las cuales nosotros también participamos, pero nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que tenemos la respuesta en el Señor. Ayuda pues a los tuyos también a creer. Ayuda a los tuyos en su situación. Solo es creer. Al que cree, todo le es posible. El Señor puede. Claro que sí. Él es todopoderoso. Claro que sí. La pregunta es: ¿tú puedes creer? Es lo que el Señor nos pregunta. Esta palabra en Isaías 26: Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque Jehová el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Y aquí te dice de la palabra: el Señor te guardará en completa paz, porque tu pensamiento en Él permanece, se mantiene, persevera. Tu pensamiento en el Señor.
Tu pensamiento en el Señor donde quiera que vayas. Tu pensamiento en el Señor donde quiera que estás. Lo que sea que hagas, en tu lugar de trabajo, en tu lugar, en tu casa, en tu descanso, cuando entras a tu cuarto, cuando te arrodillas antes de ir a dormir, allí tu pensamiento persevera en el Señor. Que sea. Y entonces, el Señor guardará en completa paz tu vida y la vida de los suyos. 31 dice: porque si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo te invito a que cierres tus ojos allí un momentito, porque vamos a pedirle al Señor en oración que nos ayude aún en este desafío, aún en este desafío de la circunstancia difícil y el creer. Ha sido un desafío para mí el desarrollar este tema. Porque, Señor, me doy cuenta que no creo. Porque me doy cuenta que me angustio, porque me doy cuenta que me afano, porque me doy cuenta, Señor, que a pesar de los años y de tanto tiempo contigo, Señor, aún sigo dudando. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Y en tu corazón, ¿cómo está eso? Te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra, porque tú has rogado por nosotros, porque tú ruegas por nosotros, porque tu Santo Espíritu, Señor, está delante del trono de Dios, clamando con gemidos indecibles por nosotros, por nuestras circunstancias. ¿Cuál es esa circunstancia que te angustia? ¿Cuál es esa circunstancia que te afana? ¿Qué es aquello que te quita la paz? Preséntalo delante del Señor. El Señor está clamando con gemidos indecibles delante del Padre por esa situación que tienes. Tú puedes, Señor. Tú puedes. Y el Señor, ¿qué te responde? Soy el Dios del universo, soy el creador de los cielos y la tierra. Más bien mi pregunta es, dice el Señor, ¿tú puedes creer que yo puedo? ¿Realmente tú crees que puedo? Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos. Porque necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos de tu consuelo. Necesitamos de tu respuesta. Necesitamos de saberte allí con nosotros. Tú sabes, Señor, que los tiempos no son fáciles. Tú sabes que las circunstancias son cada vez más complejas. Lo estamos viendo. Y además nos das el entendimiento para interpretar los tiempos. Ayúdanos, Señor. Porque sabemos, Señor, por tu palabra, que aquel que cree, todo le es posible. Ayúdanos a creer. Y entonces, guardarás en completa paz mi vida, mis relaciones, los que amo, mi casa, mi trabajo, mi esfuerzo. Aquí estamos, Señor, clamando por nuestras familias. Mi familia la guardarás en completa paz. Porque mi pensamiento, Señor, en ti persevera. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que donde quiera que yo vaya, te lleve en mi pensamiento. En cualquier circunstancia, en lo que yo haga. Allí en mi casa, allí en mi trabajo, allí en mi estudio, mi pensamiento eres tú, Señor. Y entonces guardas en completa paz mi corazón.
Gracias, Señor. Esa es tu respuesta para mí. Esa es tu respuesta para mí, el peso de tu gracia en mi vida, tu consuelo, Señor, tu paz. Y déjame seguirte, Señor, tomado de tu mano, como discípulo, discípula tuya, Señor. Que tú me apartes, Señor, y juntos podamos hablar. Y me aconsejes y me muestres qué debo hacer, y que tú tomes, Señor, circunstancias de los míos. Tú sabes el dolor que tengo, Señor. Tú sabes lo que pesa en mi corazón. Tú sabes esa necesidad que tengo en mi casa. Tú sabes, Señor, esta necesidad que tengo con esta personita que amo. Tú lo sabes, Señor, y tú tienes respuesta para eso. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, que rompe las redes de pesca. Tu gracia, Señor, sublime, poderosa, inagotable. Tu gracia sobre los que amo, sobre los que tanto, Señor, extraño, son los que están lejos, sobre esta necesidad, sobre esta enfermedad, sobre esta dolencia, sobre esta escasez, sobre esta duda. Sí, Señor, tu gracia que me da paz, que me llena, me consuela. Y te doy gracias, Señor, porque entonces contigo soy verdaderamente libre. Libre, Señor. Libre de la libertad, libre del temor, libre de la duda, libre de la escasez, libre de la ansiedad, libre del mal, libre de la enfermedad, libre de estos pensamientos que me persiguen. Libre, Señor, de mi desazón. Libre, verdaderamente libre, Señor. Tu libertad, Señor. Gracias te damos. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A ti honor, poder, gloria y alabanza, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.